Bueno, vuelve a la carga el reparador de agravios, el enderezador de entuertos y el socorredor de menesterosas, el ilustrísimo hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es de esta forma como se le presentaba este noble e ilustre caballero a su fiel escudero Sancho Panza. Y nada, hoy vamos a poder demostrar en menos de 5 minutos y de tal forma que hasta un niño de 5 años lo pueda entender, cómo el tiempo no existe. Como dicen los versos del poema La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pues efectivamente, el tiempo es una ilusión, una invención, una creación. Por lo tanto, estaremos hablando de un concepto abstracto. Se nos dice que para entender y comprender todo esto tan bonito que nos envuelve, que nos acoge, que nos da cabida, hay que empezar a tener una visión abstracta. Y lo dicho, hoy vamos a poder, yo creo que vamos a conseguir hacer entender cómo el tiempo no existe, efectivamente, no deja de ser una invención, una creación, para que lo entienda un niño de 5 o 6 añitos, sin ningún problema. Nos encontramos en un universo ilimitado y en continua expansión. De tal forma que en este contexto no podemos encontrar puntos de referencia. De modo y manera que no podemos establecer una línea temporal. O de modo y manera que no podemos establecer una línea cronológica. Por lo que podemos decir clara, nítida y contundentemente que el tiempo lineal no existe. O alguno de vosotros podéis perimetrar, delimitar, objetivar o concretar suficientemente un segundo, un minuto, una hora, un día, etcétera, 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 etcétera. Obviamente no. Y esto es algo que no admite discusión alguna. No hay una sola persona en el mundo, que pueda definir qué es el tiempo. Evidentemente que algo que no existe no se puede definir. Lo que conocemos como tiempo nos permite establecer una línea cronológica a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Nos permite establecer o elaborar una serie de cálculos, de estimaciones, de pronósticos. Nos permite tener una serie de referentes, elaborar una serie de calendarios, de horarios, de cronómetros, fechas. Pero el tiempo verdaderamente no existe. La única realidad que existe, ¿cuál sería por lo tanto? El eterno presente, que sería el tiempo abstracto. Por eso hemos dicho anteriormente que si quieres entender y comprender todo esto tan bonito que te envuelve, que te acoge, que te da cabida, tienes que empezar a tener una visión abstracta. Tienes que tener la capacidad, valga la redundancia, de abstraerte y observarte a ti mismo con tanta perspectiva como puedas, con tanta panorámica como puedas. Y preguntarte, María, Pedro, Luis, Juan,
Rosario, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué es esto tan bonito que me envuelve, que me acoge? Y efectivamente, y resumiendo y ya pasando a otras cuestiones, todo, absolutamente todo y todos nos encontramos en el mismo punto y en el mismo momento, puesto que no podemos encontrar en el universo puntos de referencia. Ni existe el ayer, ni existe el mañana, ni existen los límites, ni existe el futuro, ni existen, ni existe la velocidad, ni el espacio, ni el tiempo, ni la muerte. La muerte del ser que verdaderamente somos, que todo se refiere a lo mismo. Todo, absolutamente todo y todos nos encontramos en el mismo punto y en el mismo momento. Bueno, hace poco intentando poner en marcha por aquí, por la provincia de Granada, sobre todo por la zona de los montes orientales y del altiplano granadino, he podido observar, y esto lo digo con cariño, que en general, excepciones aparte, y lamentablemente nos encontramos en un estado de hipnosis muy profundo. Estamos con mucha amnesia en ese sentido. No entendemos y comprendemos realmente en el contexto que nos encontramos. Y aprovecho para darle la enhorabuena a estas personas y a estas entidades, a ambas. ¿O pensáis que las personas somos los seres de mayor supremacía que hay en el universo? E incluso pensar eso sería muy cándido por nuestra parte. Como digo, aprovecho para darle mi más sincera enhorabuena a estas personas y a estos seres que han llevado a la humanidad a este estado de conciencia tan primitivo. De tal forma que hay una amnesia general brutal. Y ahora veréis por qué digo esto. Intentando, como digo, promover el poner en marcha la construcción de centrales generadoras de energía eléctrica completamente autónomas con la tecnología de Onion Progress, que la tecnología está aquí, no es una tecnología futurista o de ciencia ficción. Personas en mi entorno más próximo, ahora veréis cómo nos encontramos. Se ha intentado de una forma muy aguda y muy sabia poner en marcha la construcción de centrales, como digo, completamente autónomas, mediante la cesión de una hectárea por megavatio. E incluso estamos hablando de un perfil de tierra que son desiertos, de las que se hace poco o ningún uso, o prácticamente ningún uso. ¿Qué nos dice? Pero Damián, es que estos de Onion son unos listos, porque pretenden poner todo esto en marcha ignorando nuestras tierras y dando a entender que Onion no pone nada. Y ellos lo ponen todo, ignorando unas tierras de este perfil, de las que no se hace ningún uso. Y a la misma vez, con esta tarea o con esta iniciativa que ha puesto en marcha Onion, esas tierras se ponen en valor, se impulsa mucho la zona, porque se crearían muchos puestos de trabajo, y la construcción de centrales sería la punta del iceberg de todo lo que se va a hacer con esta tecnología. Porque todo esto forma parte de un proyecto muy amplio y muy ambicioso. Bueno, por no extenderme mucho. Nos dicen esto, dando a entender que Onion no pone nada. Y nosotros digo, ignorar nuestras tierras, por favor. Tierras, como decimos, de este perfil. Onion no pone nada, ¿verdad? Onion se ocupa de todas las conversaciones, de todas las negociaciones,
de todos los trabajos. Obviamente pone su tecnología. Y con esta labor impulsa mucho la zona, que no es una zona precisamente donde abunden los puestos de trabajo de calidad o donde haya mucha industria. El propietario, bueno, el propietario no, el titular de estas tierras, digo bien porque hoy no somos dueños de nada, y si no, mirad con detenimiento una escritura, a ver dónde encontráis en algún apartado, en algún epígrafe, que diga que tú eres el dueño de algo. No somos dueños de nada y de nada es de nada. De la misma forma que aquí no hay ninguna democracia, aquí no hay nada. Pero ahora vamos a poder ver claramente el estado de hipnosis tan profundo en el que nos encontramos. Por eso le he dado la enhorabuena a estas personas y a estas entidades, que vamos, han conseguido llevar a la humanidad a un estado de hipnosis profundísimo, de manera magistral. Onion no pone nada, ¿verdad? Como está realizando tanta labor y tantas tareas en esas tierras. Pero bueno, así nos encontramos. Pero es que llegamos mucho más lejos. Llegamos mucho más lejos. Que vamos, que no estoy diciendo gratuitamente que nos encontramos en este estado de hipnosis en líneas generales, mayoritariamente, lamentablemente, gratuitamente. Es que llegamos mucho, pero que mucho más lejos. Nos dicen, y si esta tecnología de Onion es tan avanzada, tan revolucionaria, tan disruptiva, que lo es por cierto, la tecnología más disruptiva jamás conocida, ¿cierto? ¿Cómo no le dan en el banco los créditos? Y ya, bueno, como se dice coloquialmente, te quieres morir. ¿Conocéis algún proyecto, alguna tarea, alguna labor, alguna iniciativa que se haya puesto en marcha teniendo como aval una tecnología, por muy disruptiva que sea, que lo es? De hecho, como decimos, es la tecnología más disruptiva jamás conocida. Una tecnología para una entidad de crédito, para un grupo financiero, para un banco, no deja de ser, señores, un concepto abstracto, pero hasta ahí llegamos. En primera instancia te dicen, digo, esta empresa es una lista, pensando claramente que nos vamos a ir con los créditos al Caribe a buscar a Cuba. Quieren poner todo esto en marcha ignorando nuestras tierras de este perfil que hemos hecho. Y si eso es poco, te dicen además que ¿cómo no te da el banco los créditos? Tú, con la tarea que quieras llevar a cabo, la que quiera que sea, dirígete al banco y le dices que dispone o que tienes como aval una tecnología, la que quiera que sea, y verás los créditos que te dan. Pues sí, señores, ese es el contexto en el que nos encontramos, lamentablemente. Estos señores han conseguido, bueno, lo que querían y de manera magistral. No subestime a tu enemigo. Por lo tanto, por miedo al cambio, ¿queréis seguir de esta manera? Yo honestamente no. Seguimos con las mismas jornadas de trabajo del pasado siglo. Seguimos en relación a la generación eléctrica, por ejemplo, con las mismas formas de generación, transporte y distribución eléctrica del pasado siglo. Una central nuclear es una tecnología muy primitiva. Te entrega energía eléctrica de manera continuada, que es una de las razones por las cuales se nos está entregando energía eléctrica procedente de nucleares. No es la única, hay otra, y además contundente, que creo que ya la compartí en un vídeo anterior. Pero a la postre, ¿qué es lo que hace una central nuclear? Lo mismo que una central hidroeléctrica o una central térmica. Acciona una turbina que a su vez arrastra un generador electromagnético que ofrece una resistencia brutal para entregarnos esa energía eléctrica. Y vosotros pensáis que las tecnologías no han evolucionado más. Pensad que esa forma de generación eléctrica es la misma del pasado siglo. Y acabamos de entrar en el segundo cuarto del siglo XXI.
Las tecnologías no están por delante. Necesariamente se nos tiene que entregar la electricidad procedente de nucleares, de centrales térmicas y parques eólicos y huertas solares. Bueno, de esto ya es mejor ni hablar. Podríamos extendernos mucho, pero esto sencillamente ya no procede. Ahora es el momento de alcanzar acuerdos y firmar contratos, porque la tecnología está aquí. Y la tecnología y la filosofía de Onion son muy claras, desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este invierno, este invierno estamos teniendo, afortunadamente, un tiempo lluvioso. Ya estáis viendo lo que nos están entregando las huertas solares. ¿Estáis teniendo en algún momento problemas en el suministro eléctrico? Pensad, por lo tanto, hasta qué punto son totalmente prescindibles y completamente innecesarias esas huertas solares. Por lo tanto, no sigáis sosteniendo el que se siembren más paneles solares o que los pongan en las cubiertas de tu nave, de tu casa, de lo que quiera que sea. No os dais cuenta del engaño. Bueno, por aquí ya digo que esto es un engaño de la A a la Z. Y lo podéis ver claramente. No es porque Damián lo diga. Lo puede observar todo aquel que quiera observarlo. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Decía Jesús de Nazaret, decía muchas frases célebres. Entre otras decía: manos que no dais, ¿qué esperáis? Yo tengo algunos amigos que me dicen: yo no doy absolutamente nada, ni un plato, nada, porque como a mí nadie me da nada. Señores, hay que ir cambiando el chip. El planteamiento correcto, ¿cuál sería? Pregúntate, tú, ¿qué le das a los demás? Ese es el planteamiento correcto. De hecho, la persona más rica del mundo es la que más se da y se entrega a los demás. Por eso, como hemos dicho hace un instante, Jesús de Nazaret caminaba por la vida con esa sobriedad, porque entendía y comprendía muy bien dónde se encuentra la riqueza, en compartir. Y este señor era muy buen comunicador. Y se daba y se entregaba a los demás. Compartía toda su sabiduría y todo su talento con los demás. La riqueza no está en acumular o en atesorar en muebles, inmuebles, vehículos, fincas, terrenos, nada. La riqueza está en compartir. Por eso decía: manos que no dais, ¿qué esperáis? Bueno, y en torno a esto de la generación eléctrica, vamos a ver otra de las cuestiones por las cuales estamos pagando una factura de electricidad tan cara. La principal razón por la que pagamos una factura de electricidad tan cara aquí en España, ya lo decíamos en el vídeo anterior, que es para justificar la labor o la tarea de estas empresas que se dedican a montar paneles solares. Porque es una labor, ya lo estamos viendo este invierno, totalmente prescindible y completamente innecesaria. Entonces, para poder justificar esta labor, se han subido artificialmente los precios de la electricidad para que invierta en fotovoltaica. Como decía David Icke, problema, reacción, solución. Creamos el problema, vemos cómo las personas reaccionan y después le vendemos las soluciones. Además, en torno a todo esto, hay una campaña mediática brutal, súper agresiva. No puede ser de otra manera para venderte algo que es totalmente prescindible. Ya lo puede ver aquel que quiera verlo este invierno, por ejemplo. Un engaño, pero manifiesto. Pero por miedo al cambio, pensando que Onion se va a ir con los créditos al Caribe, vamos a seguir sosteniendo esa labor, por ejemplo.
o el que se sigan plantando más molinos eólicos. Que a esto les pasa igual que a la fotovoltaica. Y realmente hay, en torno a esto de la eólica también, una campaña mediática brutal. Mañana, tarde, noche y madrugada nos están diciendo que estas formas de generación eléctrica nos entregan una electricidad sostenible, renovable, verde, limpia, ecológica, amigable con el medio ambiente. Sí, súper amigable. Que se lo digan a todas las aves que pasan por una instalación solar térmica de estas de torre, que proyectan toda la luz con unos espejos hacia un punto, hacia un foco. En ese espacio el aire alcanza unas temperaturas brutales. Y ave que pasa por ahí, ave que cae fulminada al suelo, chicharrada. Esto no te lo dicen cuando te anuncian, te dicen un anuncio de alguna empresa de estas que se dedican a montar paneles solares, ¿verdad? Eso es renovable y sostenible, verde, limpio. Sí. Una brutalidad. Y vamos a ver, como digo, que yo empiezo con unas cosas que con otras, voy lanzando unas cosas con otras. Vamos a ver otra de las razones por las cuales pagamos una factura de electricidad muy alta. La primera es esta que decimos, justificar la labor de estas empresas. Y esta, aunque en menor medida, pero bueno, todo suma. Es todo el tema de las conexiones ilegales, de los enganches ilegales. Sevillana Endesa, por poner un ejemplo, si a un barrio envía 1 megavatio hora, Sevillana Endesa cobra 1 megavatio hora. Aunque de ese megavatio, por ejemplo, el 3%, el 10 o el 20 o el 30% se derive por conexiones ilegales, bien sea de personas que no quieren pagar la electricidad, que no pueden, o ahora está muy de moda todo el tema este de los cultivos de marihuana en interior. Que digo yo que si esto es ilegal, la policía y la Guardia Civil mucho énfasis, mucha vehemencia no pone a la hora de acabar con todo esto. Porque si tú pasas por un barrio, por un inmueble, donde quiera que sea, que hay un cultivo de marihuana de interior, el olor es una brutalidad, vamos, insoportable. Por ejemplo, una persona que tenga una conexión ilegal para un cultivo de marihuana en interior, como decimos. Esa persona tiene que saber que Sevillana Endesa no le está entregando nada. Esa electricidad que Sevillana Endesa está llevando hasta ese barrio, si un 10%, un 20%, un 30% se deriva hacia conexiones ilegales, por ejemplo, para una conexión ilegal como esta que decimos, ¿qué es lo que hace Sevillana Endesa? Pues muy sencillo. Ese porcentaje que se deriva hacia esas conexiones lo prorratea en la factura de quienes sí pagamos la electricidad y arreglado. Es decir, que todo eso lo estamos pagando quienes pagamos una factura de electricidad. El poder justificar la labor de estas empresas que montan paneles solares, las conexiones ilegales. Y todos hemos visto una factura de electricidad. Ponemos los conceptos sencillamente que nos parece. Por eso estamos pagando una factura de electricidad tan alta. Podríamos estar pagando una factura de electricidad 2 o 3 veces más pequeña, que las eléctricas igualmente seguirían teniendo un beneficio razonable. Pero ese es el contexto en el que nos encontramos. Y ya hemos visto, cuando intentamos poner en marcha una iniciativa real, cierta, rigurosa, que nos estamos encontrando. Una desconfianza brutal. Porque pensamos que vamos a ser engañados por esta empresa. Cuando realmente, cuando estamos siendo verdaderamente engañados es ahora. Ya lo acabamos de ver. Que podría estar pagando una factura de electricidad 2 o 3 veces más pequeña. Y el pilar más importante en el que se sustenta la humanidad,
en el pilar energético. La humanidad se sustenta en 3 pilares, que es el pilar financiero, pilar económico, como dice don Alberto Royuela Fernández, en el Dinerín, que os sugiero que veáis el expediente Royuela, que denuncia la mayor trama mafiosa, corrupta y criminal de la historia reciente de España. Y estos pseudoperiodistas que tenemos, cuando hay un accidente como este de Córdoba, mañana, tarde, noche y madrugada, se están haciendo eco de esta noticia. O como ocurrió con la catástrofe esta de La Dana. Pobres personas, pobre gente. Pero, sin embargo, las 2.400 víctimas que denuncia don Alberto Royuela, de esas no decimos nada, de esas no hablamos. De esas son menos víctimas que estas pobres gentes del accidente de Córdoba o de La Dana de Valencia. Al dar esta información sesgada, distorsionada, bueno, parcial, al dar esta información de manera selectiva, hablamos mañana, tarde, noche y madrugada de unas víctimas, pero otras las obviamos. Pues estamos sosteniendo el sistema político y judicial más mafioso, corrupto y escabroso, siniestro y macabro de la historia. A mí lo que realmente me resulta sorprendente es que estos medios, como yo les llamo, de imbecilización o de estupidización masivo, todavía tengan seguimiento. Que todavía se escuche a estos pseudoperiodistas, a estos mercenarios o a estos sicarios de la información. Que ya veis lo que están haciendo, obviando unas cuestiones y otras mañana, tarde, noche y madrugada, hablándote de más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Bueno, para acabar, que me extiendo mucho, que empiezo con muchas cuestiones y no acabo. Dice el dicho: mi Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para las que sí puedo, y sabiduría para saber reconocer la diferencia. Y me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. Que paséis muy buen día y un abrazo.